Trump ahora dijo el martes que la firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos puede esperar hasta después de las elecciones. Algo que pondría bajo duda varios pronósticos económicos de analistas de Wall Street que apuestan por un arreglo China-Estados Unidos antes de noviembre. La pregunta es ¿por qué Trump no tiene prisa en llegar a un acuerdo con China? Lo discutimos. Según la firma de análisis Ecoanalítica, hay cerca de 2.700 millones de dólares en inventario circulando en la economía venezolana. Es decir, 3 veces la cantidad de bolívares en circulación. Por eso pregunto, ¿de dónde salen tantos dólares en una economía sancionada como la venezolana? Lo vemos. Un nuevo estudio sugiere que las donaciones de dinero en efectivo, o sea, cash, tienen un efecto mucho más amplio en la vida de individuos y las comunidades que otro tipo de ayuda humanitaria. Por eso pregunto, ¿donar efectivo, dar cash, la mejor forma de ayudar a los pobres? Lo discutimos. Una nueva competencia para el Porsche 911, el 911 Turbo. ¿Cuál es? El Jaguar revela la última versión de su auto deportivo tipo F, con varias opciones de motores. Son cambios sutiles y un mayor control para el conductor. Tienes que verlo y te lo vamos a mostrar en nuestra división. Claro, CNN Dinero, automotriz. Y con esa elegancia, con ese temple, con esa pinta, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Trump dice el martes que la firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos puede esperar después de las elecciones. Y esto inquieta a los mercados porque apostaban por un arreglo entre China y Estados Unidos antes de noviembre. Por eso pregunto, ¿por qué Trump no tiene prisa en llegar a un acuerdo con China? Vamos con Mariano Tursi, él es profesor asociado del Observatorio de Política Exterior del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, desde Buenos Aires. Mariano, es un gusto tenerte en el programa. Yo sé que tú no estás adentro, pero aquí tenemos que tratar de crear potenciales escenarios de por qué esto. La percepción que yo tenía era: estamos llegando a un acuerdo, incluso, si no me equivoco, hace 1 o 2 semanas, Trump me había dicho, ya estamos cerca de la primera fase del acuerdo. O sea, poner un acuerdo, la primera fase. Y de momento ahora nos enteramos que dice, ¿tú sabes qué? Una conferencia de prensa con el 70 aniversario de la OTAN, dice, ¿sabes qué? Muy probable que esto vaya después de las elecciones en el 2020. O sea, como que yo no tengo prisa. Entonces, por un lado, había una expectativa de que el acuerdo ya va a llegar este año. Hay mucha ansiedad. Ahora dice, no, ahora puedo esperar, lo cual crea más incertidumbre, más ansiedad. Desde tu perspectiva, ¿qué puede existir detrás? ¿Ha cambiado el factor político en los Estados Unidos, que ha encontrado que es importante mantener este signo de interrogación porque le conviene a nivel político? ¿Es porque ha visto cambios en China? ¿El tema de Hong Kong? ¿Está habiendo dudas en China? ¿Habrá cambiado? O sea, ¿cómo leer este back and forth que aparenta ser contradictorio de la administración de Trump? Bueno, Xavier, diría 2 cosas cortas y muy concretas. La primera es que Trump está tomando la temperatura a China y entiende que la incertidumbre es muy perjudicial para China, sobre todo ante estos eventos que mencionás de Hong Kong y alguna desaceleración económica que ya
ha demostrado que Xi Jinping tiene una oposición interna que se está haciendo sentir. Entonces Trump, siguiendo el libro, su propio libro, The Art of the Deal, está presionando en el momento en el que él considera, digamos, después el tiempo dirá si tenía razón o no, en donde debe presionar. La segunda dimensión es la interna. Trump está mirando las elecciones, Trump está mirando a los demócratas, Trump está mirando su propio campo y le está mandando un mensaje muy claro a China diciéndole, ¿quieren negociar con los demócratas? Les va a ir peor. ¿Quieren no respaldar un acuerdo? Les va a ir peor. O aceptan mis condiciones en los tiempos y en las formas en las que yo las quiero proponer / imponer, o lo pateo para adelante. Ustedes van a perder más que yo. Yo voy a perder, pero ustedes van a perder más que yo. Esa es la estrategia de negociación que está aplicando el presidente Trump en este momento. Ok, ¿qué tú has visto que para los chinos negociar con los demócratas va a ser peor? Porque fíjate, por un lado, es verdad que hubo un acuerdo, nos vamos a mover de la esfera comercial a la esfera política. Viste que pasó un proyecto de ley que ya lo firmó el presidente donde están apoyando los derechos humanos en Hong Kong. También ahora hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes donde buscan sancionar con el tema de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, que están las minorías que están siendo perseguidas por el gobierno chino. Lo cual hay un tema político que los demócratas están apoyando. ¿Por ahí es que te refieres? ¿O cuál es la señal que tú estás viendo que dices, hoy los demócratas van a ser peor para los chinos que lo que es Trump? Trump fue muy pragmático con Xinjiang y la idea era utilizar el tema de derechos humanos para sancionar empresas de tecnología. El problema es que los demócratas, para China, siempre han sido más perjudiciales. ¿Por qué? Porque por su propia base de sustentación política tienen un electorado que es menos favorable al libre comercio con China que lo que han sido los republicanos. Trump esta semana aplicó también sanciones a países como Brasil y Argentina, porque está pensando en ganar esta batalla con China. Y en ese sentido le está haciendo la vida difícil a todos los socios. El mensaje de Trump a China es muy claro. No creo que Trump quiera demorar la negociación. A él también le conviene, pero no nos olvidemos que él no está buscando un óptimo económico en la negociación. Él tiene que buscar esta negociación como una victoria política. Y en términos de una victoria política, va a poder hacer concesiones a China que los demócratas no van a poder hacer. Ahora, si es así, ¿cómo reaccionarían entonces los mercados? Porque la expectativa, incluso tengo estudios acá que proyectaban de que el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos se llegaría para este año. Había un optimismo sobre eso y que, por cierto, el acuerdo entre China y Estados Unidos es el tema que más preocupa a los mercados. Entonces, ante este mensaje, ¿se interpreta como una táctica de negociación o tú lo interpretarías como vamos a decir, como una posición estructural? ¿Sabes qué? No vamos a seguir hablando hasta que esto pase en las elecciones. ¿O es táctico? ¿Es presionar para que busquemos un acuerdo lo más rápido posible? Mi evaluación es que es táctico. Por supuesto, los mercados descontaban este acuerdo por señales que, en mi opinión, fueron erradas. Los que hacemos un seguimiento más cercano, tanto de Trump como de la guerra comercial, sabemos que hay mucho fuego de artificio en esto. Con lo cual, yo diría lo siguiente. Primero, no es una consideración de Trump las expectativas de los inversionistas, ni cómo las empresas multinacionales se posicionan en cadenas globales de valor. Es absolutamente disruptiva la técnica de negociación que tiene el presidente Trump, aumenta los grados de incertidumbre, que es algo que el mercado aborrece, y la confrontación geopolítica a él lo favorece. No favorece a los mercados, pero el factor incertidumbre sí favorece a su táctica de negociación y a su objetivo de máxima, que es la ventaja geopolítica sobre China. Ahora lo que hay que esperar es cómo va a reaccionar Xi Jinping, cómo va a reaccionar China en todo esto. Señores, esta historia se sigue escribiendo. El que dice que esto ha terminado no es así. Esto, como dicen en pelota, pica y se extiende. Él es Mariano Tursi, profesor asociado del Observatorio de Política Exterior del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Mariano, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Según la firma
de análisis económicos en Venezuela, Ecoanalítica, dice que hay cerca de 2.700 millones de dólares en inventario circulando en la economía venezolana. Es decir, 3 veces la cantidad de bolívares en circulación. Entonces yo pregunto, ¿de dónde salen tantos dólares en una economía sancionada? Lo vamos a ver con Pedro Palma, economista y director de Ecoanalítica desde Caracas. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. Según la firma de análisis Ecoanalítica, hay cerca de 2.700 millones de dólares en inventario circulando en la economía venezolana, es decir, 3 veces la cantidad de bolívares en circulación. Por eso pregunto, ¿de dónde salen tantos dólares en una economía sancionada como la venezolana? Para eso me voy con Pedro Palma, economista y director de Ecoanalítica desde Caracas. Pedro, como siempre es un gusto tenerte en el programa. It's a lot of money. O sea, pudiéramos decir que la economía está dolarizada, pero eso va a ser otro debate en otro momento. La pregunta que uno se hace es, ¿de dónde viene la plata cuando tú tienes una economía sancionada como la venezolana? Cuando ha habido controles de cambio, cuando ha habido controles de que tú no podías incluso estar con dólares, penalizaban a medios que publicaban el cambio oficial versus el cambio paralelo. Y ahora nos enteramos de que hay más dólares que bolívares en la economía. ¿De dónde vienen esos dólares? Bueno, mira, Javier, esos dólares vienen de muy diversas fuentes. En primer término, los venezolanos desde hace muchas décadas han sacado muchos dólares de Venezuela. Todos los venezolanos, no solamente las personas de más altos ingresos, sino las clases medias, las personas populares, etcétera, de las escalas populares que también han sacado mucho dinero y que han traído mucho dinero, inclusive durante el control de cambio, porque es muy fácil burlar esas restricciones y además esas restricciones imponen, digamos, incentivos para disponer de divisas en el país. Pero ni remotamente esa ha sido la única fuente. Ha habido también las remesas familiares que envían venezolanos que han emigrado de Venezuela a sus familiares localmente, es otra fuente importante. Pero también las exportaciones, muchas de ellas de carácter ilícito o de carácter irregular, como es, por ejemplo, la venta de oro y otros minerales que están sacando del arco minero del estado Bolívar o de la zona de Guayana, las exportaciones de petróleo que salen por barcos, digamos, que son transferidos después esos cargamentos en alta mar, etcétera, etcétera. Todo eso también es otra fuente importante. Pero sin duda alguna, y yo diría que a lo mejor la más importante de las fuentes es simplemente el narcotráfico o las actividades ilícitas que generan una enorme masa de dinero en dólares y que tienen que ser lavados. Y no hay mejor forma, o una de las formas buenas de lavar el dinero es precisamente ese, inyectar esos recursos dentro de la economía para que la gente tenga acceso a divisas con los que pueda realizar sus transacciones hasta del menudeo, sus transacciones diarias de menudeo o de retail en las más diversas formas. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el venezolano, vamos a decir el venezolano de la calle, cuando le pagan un salario en bolívares? ¿Qué ellos hacen? Van y cambian en dólares, compran dólares automáticamente y ahí empieza este proceso, digamos, de circular el dólar y no el bolívar. Sale el bolívar, por eso la inflación disparada, porque la gente sigue confiando, está votando con los hechos. Confía en el dólar y no confía en los bolívares, pero de alguna forma, ¿cómo es que ellos intercambian eso? O sea, ¿cómo es que logra que la persona en la calle tenga el dólar y que pueda comprar productos en dólares? Bueno, simplemente hay múltiples casas de cambio que están perfectamente habilitadas, instituciones financieras que están habilitadas para vender divisas en sus actividades diarias. Buena parte de las remuneraciones a todos los niveles se están haciendo actualmente en dólares, no solamente en bolívares, sino también en dólares y por lo tanto personas de las más diversas índoles. Los taxistas cobran en dólares, el servicio doméstico cobra parte de su remuneración también en dólares. En fin, digamos, se está popularizando cada vez más la remuneración en divisas y esa es otra fuente. Las familias que reciben remesas del exterior y que reciben remesas de forma electrónica, van a una casa de cambio y la pueden convertir perfectamente por dólares, o hay los mecanismos fáciles
para que esas remesas se conviertan en dólares y por lo tanto se tenga acceso a divisas para realizar las transacciones normales diarias de las personas. Pedro, esto es una cachetada, me queda 1 minuto 30, esto ha sido una cachetada para el gobierno, porque el gobierno, el imperio, no usamos el bolívar fuerte y todo eso, y al final la gente está diciendo yo confío más en el dólar que en el bolívar. Pero a la vez es un tanque de oxígeno para el gobierno, porque a la gente tener dólares y adquirir los productos, de alguna forma le da un alivio a la economía, aunque no es que se arregla, pero le quita presión al gobierno, ¿correcto? Sí, sin duda alguna que sí. De hecho, el señor Maduro en estos días en unas declaraciones que hizo en la televisión dijo que era muy afortunada este proceso de dolarización de las transacciones que se estaba realizando en el país, porque eso le daba oxígeno y que era la forma inicial de recuperación de la actividad económica, cosa que no es cierta. Eso es un optimismo exagerado, pero hasta el mismo presidente de la República, que hasta hace muy pocos meses denigraba del dólar, denigraba de los Estados Unidos y denigraba de todo lo que pudiera venir de afuera, decía que el tipo de cambio libre era manipulado por personas inescrupulosas desde el exterior, es el mismo que hoy en día se siente pues muy complacido con ese proceso de dolarización. O sea, lo de la cachetada es una cuestión relativa. El gobierno está percibiendo que esas transacciones están facilitando y están reduciendo presión a las personas porque están primero pudiendo adquirir bienes debido a que la liberación de precios, o no la liberación formal, sino la vista gorda del gobierno que no aplica sus propias restricciones en materia de controles de precios, ha hecho que ahora la oferta de bienes y de servicios sea muchísimo mayor. Se han eliminado las colas de los supermercados y a la vez esa dolarización le permite a la gente poder adquirir los bienes que necesita para realizar o para satisfacer sus necesidades, por lo menos en una forma parcial, y eso es algo que el gobierno, bueno, ve como una válvula de escape. O sea, cuando me convenían las restricciones, ahí ponía todas las restricciones. Ahora que no me conviene, me hago la vista gorda. Pragmatismo puro. Así es. Llámele como quiera, pero a veces cuando se venden las ideologías, hay que mirar no lo que dicen, sino lo que hacen, decía mi abuelo. Pedro Palma, él es economista y director de Ecoanalítica. Oye, Pedro, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, hay un nuevo estudio que sugiere que las donaciones de cash, dinero en efectivo, tienen un efecto mucho más amplio en la vida de individuos y las comunidades que otro tipo de ayuda humanitaria para atacar la pobreza. Por eso pregunto, ¿donar efectivo es la mejor forma de ayudar a combatir la pobreza? Lo vamos a ver con Ian Vázquez, director del Centro por la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato, al volver a The Number One, CNN, Dinero. Nuevo estudio sugiere que las donaciones de dinero en efectivo tienen un efecto mucho más amplio en la vida de individuos y las comunidades que otro tipo de ayuda humanitaria. Pregunto, ¿donar efectivo la mejor forma de ayudar a atacar la pobreza? Me voy con Ian Vázquez, director del Centro por la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato desde Washington. Ian, es un gusto tenerte en el programa. Mira, el estudio salió publicado el 21 de noviembre. Hay varios profesores de universidades que participan, son 5. Y ellos tomaron, lo que hicieron fue, para explicarle a la gente, tomaron 10.500 familias pobres entre 653 villas rurales en Kenia y le dieron $1,000 y midieron el efecto que tenía esos $1,000 a esas familias cuando consumían. Y ellos vieron que hubo un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de estas comunidades. Creó un efecto multiplicador de 2,6, o sea, en otras palabras, por cada dólar que se gastaba, se multiplicaba positivamente 2,6, y además ayudó y no empujó la inflación. Entonces, esto es interesante porque hay un debate ahora con, viste, los ganadores del premio Nobel, donde se está cuestionando no el no ayudar, pero si está siendo efectivo la ayuda. Y ellos están diciendo, desde esta experiencia en Kenia, que el catch ha sido positivo. No podemos inferir que esto se va a aplicar a todos, pero uno se pregunta, ¿podemos decir que dar efectivo, donar efectivo es una forma, la forma más eficiente de ayudar a atacar la pobreza? El crecimiento económico es la mejor forma para reducir la pobreza. Lo que hacen estos programas son ayudas caritativas que son importantes y
Y lo que encontró este estudio es algo consistente con lo que hemos estado viendo durante los últimos 10 años, que es la manera más eficiente de ayudar a la gente. O sea que sigue siendo un paliativo a la pobreza, ayuda a esa gente y sus comunidades, pero no es la respuesta para reducir la pobreza en los países. Para eso se necesita crecimiento económico sostenible. Pero este es un programa que es superior a los programas tradicionales antipobreza. Porque tú cuando hablas con la gente dice, oye, los países ricos deberían dar plata a los pobres y así se soluciona el problema. Entonces viene el contraargumento y dice, bueno, pero si fuera así, ¿qué mejor forma de ayudar a las economías que han sido las famosas remesas? Que son los inmigrantes que salen de los países, vienen a un país como Estados Unidos, donde producen un montón de dinero, y con ese dinero lo mandan a su país, y eso ayudaría entonces, ¿te acuerdas que era la famosa tesis de Kennedy? De ayudar entonces, que vengan para acá, mandan plata, eso ayuda a las economías de la región, se estabilizan y así atacamos la pobreza. Sin embargo, a pesar de que ha habido un aumento en la cantidad de remesas que va a los países, sin embargo, la pobreza sigue existiendo. Entonces, no necesariamente el dar por el dar te soluciona el problema de la pobreza. El problema de los países pobres es que tienen instituciones y políticas que no son buenas para el crecimiento económico, que no permiten a la gente crear riqueza. Y es por eso que hay tanta pobreza en los países pobres. No tienen libertades económicas como sí lo tienen los países ricos. Por lo tanto, hay un montón de pobres. ¿Qué hacer para ayudar a los pobres? Esta es una manera de ayudarles, que es estos programas de transferencia monetarias no condicionadas, que es diferente a la ayuda externa tradicional que dan los países, que típicamente son dineros de gobiernos en países ricos que van a gobiernos en países pobres y después los gobiernos, los políticos, los burócratas deciden cómo gastar ese dinero. Hay costos administrativos enormes, hay mucha corrupción y eso no funciona para promover el crecimiento económico ni siquiera para ayudar a los pobres. Mientras que estos programas de transferencia de dinero no condicional que va directamente a los pobres y ellos mismos deciden qué hacer con ese dinero, suelen ser mucho más eficientes, mucho más eficaces, porque respetan la dignidad de los pobres y el criterio que ellos mismos tienen para fijar sus propias prioridades, algo que no sucede con los programas tradicionales. O sea que entonces, en conclusión, basado en lo que tú has estado diciendo, el que alguien diga dar cash digamos, a los pobres va a ayudar a resolver el problema de la pobreza, tú dices no. Yo digo que es un paliativo, es ayuda caritativa que ayuda a los pobres, les puede beneficiar de distintas maneras, pueden comprar techos o zapatos para los niños, eso sí ayuda, pero si queremos que salgan de la pobreza y crean riqueza de manera sostenible, la respuesta va por otro lado, se tienen que cambiar las políticas del país, tiene que haber políticas de comercio libre, se tiene que respetar la propiedad privada, tienen que haber instituciones gubernamentales que respetan las decisiones económicas de toda la gente. Y es por la falta de libertad económica de los países que los países pobres son pobres y se crea pobreza. Hasta que no se cambien esas políticas e instituciones, no se va a resolver el gran problema de la pobreza. Es eso lo que crea crecimiento económico. Y estos programas ayudan a los pobres, pero son paliativos. Él es Ian Vázquez, director del Centro por la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato. Me encantó, Ian, haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, vamos a Chile porque más de 500,000 personas reciben como pensión una suma de $130 mensuales por parte del gobierno luego de jubilarse. Esta situación se ha convertido en una de las principales demandas de las protestas sociales que se viven en el país desde hace más de 40 días. ¿Cómo viven los jubilados en Chile en estos momentos? Tenemos un vistazo en un reporte especial al volver a The Number One, CNN. Vamos a Chile. Más de 500,000 personas reciben como pensión una única suma de $130 mensuales por parte del gobierno luego de jubilarse. Esta situación se ha convertido en una de las principales demandas de las protestas sociales que se viven en el país. ¿Cómo viven los jubilados en Chile con estos ingresos?
Desde Santiago nos cuenta Christopher Ulloa. ¿El paquete cuánto vale? Oh, 1.000. Mireya Riquelme debe tener las cuentas claras. Sabe que no puede pasarse ni un peso más del presupuesto si quiere llegar a fin de mes. Usted va sumando los 2.000, los 3.000, los 1.500. Mireya, de 85 años, vive con su esposo Manuel, de la misma edad. Siempre fue dueña de casa y como nunca trabajó formalmente, no pudo ahorrar para su jubilación, por lo que ahora el Estado le otorga la que llaman una pensión solidaria. Y ahora debo haber gastado unos 12, 15.000 pesos. Y así se va la plata, ¿eh? Su esposo, en cambio, trabajó en el área de la construcción, por lo que sí pudo cotizar y ahora recibe una pensión regular. Ambas asignaciones suman cerca de $390 al mes. Sirve solamente para comer, y escasamente, tan simple como eso. No hay otras diversiones, no se puede. Según el gobierno chileno, la canasta básica de alimentos, con la que espera cumplir todas las necesidades de nutrientes, bordea los $55 mensuales por persona. Una cifra que para esta familia se queda corta. No nos damos el gusto de hacer un asado para los dos. Somos bien sufridos en ese sentido, para poder que no nos falte la plata para llegar a fin de mes. Mientras gran parte de sus ingresos se va en alimentación y medicamentos, afirman que el resto paga los gastos de la casa. El 10% en luz, 5% en agua, otro 5% en gas y así suma y sigue. O sea, con eso ya estaría quedando con un restito nomás para comprar. Los Valenzuela Riquelme tienen varios familiares en el sur de Chile, pero viajar a verlos, planificar unas vacaciones o simplemente ir al cine, dicen, es imposible. Me dicen, pelado, ¿cuándo vaya a venir? Qué sé yo. A veces no me alcanza para ir, ¿viste? Esta familia dice apoyar las demandas sociales en Chile y a pesar de su situación, afirman que muchos otros están en peores condiciones. Todos los jubilados están pasando por las calamidades de... ¿Por qué razón? Porque también ellos no tienen la facilidad que tengo yo, por ejemplo, que tuve harto hijo, que me ayudan. Una realidad que ya motivó al gobierno a tramitar un proyecto de ley para aumentar en un 50% los montos de las pensiones solidarias. Un paso más con el que buscan dar la lucha contra la desigualdad. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Este viernes será el día clave para conocer si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados tomarán la decisión de extender el recorte de producción de crudo. Según expertos de la firma consultora Riyadh Energy, de no asumir esta medida, es posible que el mercado petrolero llegue a tener para el primer trimestre de 2020 una sobreoferta de 800,000 barriles diarios. Esto causaría una caída de los precios estimada en un 30%. Sin embargo, mientras llega la decisión, el precio subió 3% este miércoles. El primer ministro británico Boris Johnson promete insistir en un plan de impuestos para empresas digitales a pesar de las advertencias del gobierno de Estados Unidos. Desde Washington aseguran que la imposición de estos tributos está realmente dirigida a empresas estadounidenses. Por su parte, líderes de otros países desarrollados argumentan que ni Google ni Amazon pagan lo justo. La tasa impositiva que se aplicaría en el Reino Unido a partir de abril de 2020 contempla un 2% sobre las ventas de servicios digitales. La cadena de restaurantes Chipotle desarrolló una estrategia para consumir productos cultivados por agricultores menores de 40 años. Ofrecerá un contrato especial a 3 años si los aspirantes cumplen con ciertos requisitos. También ofrecerán apoyo económico a granjas y productores locales, según la empresa este miércoles. El combate al cambio climático podría ser un incentivo para que los jóvenes se dediquen al trabajo en el campo. Con el aliciente, Chipotle espera contribuir con un futuro económico sostenible. 4 exempleados de Google planean tomar acciones legales en contra de la empresa ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos. Solicitarán a la institución que abra una investigación por prácticas laborales injustas. Lawrence Berland, Paul Duke, Rebecca Rivers y Sophie Wallman le dijeron a CNN que habían sido despedidos por criticar algunas decisiones de la compañía, especialmente la firma de algunos contratos considerados polémicos con el gobierno de Estados Unidos. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero.
Vamos a Colombia porque allí se realiza la tercera jornada de paro general desde que comenzaron las marchas y protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque el pasado 21 de noviembre. ¿En qué van las movilizaciones y qué tan cerca o lejos están las posiciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro para buscar una solución al malestar social? Fernando Ramos nos cuenta más desde Bogotá. Miles de colombianos de nuevo en las calles. Marchas, protestas y manifestaciones para reclamar cambios en las políticas sociales y económicas del gobierno. Javier Ruiz, un trabajador de una empresa de productos plásticos, lleva más de 2 semanas protestando en las calles, según dice, para buscar mejores condiciones laborales y una mejor educación para sus 2 hijos. Por los impuestos, por las reformas que van a haber. Entonces el pueblo se está manifestando y nos estamos manifestando apoyando a nuestros hijos, a los trabajadores, a todos los que nos afecta este sistema. Reclamos que según algunos analistas pueden ser justos, pero que no son solo responsabilidad, dicen, del actual gobierno. Hoy en Colombia lo que hay es un grupo de personas que están reclamando unas situaciones sociales que no solamente son problema de este gobierno, sino que son deudas históricas con este país. Después del proceso de paz, lo que se busca en Colombia es resolverlas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Evitar que las marchas tomen el tono que tomaron en Santiago de Chile, que vinieron de menos a más. Y en ese sentido, el presidente Iván Duque ha aceptado una mesa de diálogo paralela con quienes han convocado las marchas, al tiempo que desarrolla lo que ha llamado la conversación nacional, en la que participan otros sectores sociales y económicos que no hacen parte del paro. Lo que se ha construido lo negamos, entonces ya no es una conversación, ya es una estigmatización, porque es no estar dispuesto a escuchar ni a entender el ejercicio que se está haciendo colectivamente. Pero tras 2 reuniones con el gobierno para buscar una solución a la crisis, el Comité Nacional de Paro parece no estar dispuesto a ceder en sus peticiones. La diferencia gira en si esas conversaciones terminan en negociaciones de los puntos del pliego que presentó el Comité Nacional de Paro o si por el contrario se trata simplemente de que conversemos. El gobierno no nos está tomando en serio. Hicieron aprobar junto con las mayorías en el Congreso una reforma tributaria que era el primer punto del pliego de peticiones. De tal manera que ya entendemos cuál es la respuesta del gobierno. ¡No! Algunos analistas sostienen que tras estos días de paros, de marchas, de manifestaciones, de cacerolazos, ya hay un desgaste evidente, tanto para quienes han convocado estas marchas como para el gobierno colombiano. Una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra un país dividido frente a los paros. El 71% de los colombianos cree que el paro significa esperanza y la inmensa mayoría de los colombianos relacionan el paro con reformas tributarias, reformas laborales, reformas pensionales y más y mejor educación. Pero también el 60% dice que terminen ya el paro. También es una posición válida, pero que termine el paro no significa que no quieran reformas. Los comerciantes, empresarios y gente del común que ve afectadas sus actividades cotidianas piden a las partes lograr un pronto acuerdo. Aquí se han visto muy afectadas las ventas, igual con esas marchas ha tocado salir muy temprano, madrugar, en un encuentra trancón, no hay transportes. Prácticamente todos los comercios que están aquí tenemos el mismo problema, o nos toca cerrar mucho antes, el personal llega tarde. Este jueves se realizará una tercera reunión entre delegados del gobierno y el Comité Nacional de Paro. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y hablando de Colombia, por primera vez desde la firma del acuerdo de paz, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el excomandante de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se sientan juntos para una entrevista en exclusiva. Ambos hablaron con Carmen Aristegui sobre el acuerdo de paz y la reincorporación de las FARC a la vida civil. La entrevista en Aristegui a las 11 de la noche, hora de Miami, en CNN, en español. Cuando regresemos a CNN Dinero, en la nueva competencia para el Porsche 911 Turbo, Jaguar revela la última versión de su auto deportivo. ¿Cómo se llama? Es el Tipo F. Viene con variaciones. ¿Cuáles? Te las muestro en nuestra división de CNN Dinero Automotriz al volver a The Number One. Ahora
Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a algunos de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Oye, Camilo, estoy viendo acá, periodista que ha sido crítico de gobierno y que gobierno intentaría callarlo, vuelve al país. Suena fascinante eso. Estamos hablando de Carlos Chamorro, el hijo de la ex vicepresidenta de Nicaragua, la señora Violeta Chamorro, que tras casi 11 meses de exilio ha regresado a Nicaragua en medio de una ola represiva que ahora llega incluso a la Iglesia Católica. Los curas son los otros enemigos del régimen sandinista. Vamos a tener también otro periodista, Roberto Casín. Llegó a ser corresponsal en jefe de Prensa Latina en México y hoy vive, un cubano que vive en los Apalaches, escribiendo novela histórica. Y de la mano de Mauricio Paciarello, analista político, vamos a analizar el video que ha puesto a Donald Trump de un humor frenético, todo lo que pasó en la cumbre. De eso estaremos hablando. Él es Camilo. Tema fascinante, hay que verlo. Solo un momento. Camilo. Gracias, buenas noches. ¿Quién gana hoy? Airbus. ¿Por qué? United Airlines compra 50 de sus aviones. United Airlines, con sede en Chicago, ordenó 50 aviones Airbus modelo A321XLR para reemplazar sus viejos Boeing 757, Boeing norteamericano, Airbus europeo. La noticia se produce mientras que Boeing sigue obstaculizada por la crisis en torno a sus aviones 737 MAX después de 2 accidentes. United dijo que comenzará a usar los aviones para el servicio internacional en el 2024. Precio de lista, este pedido equivale a $7,000 millones, aunque las aerolíneas siempre obtienen importantes descuentos en los pedidos. De esta forma, United se convierte en la cuarta aerolínea estadounidense en comprometerse en adquirir el A321XLR desde su lanzamiento en el Salón Aeronáutico de París en junio pasado. American Airlines ordenó 50 de los aviones también que reemplazarán los 757 de Boeing. Frontier Airlines ordenó 18 y JetBlue Airways ordenó 13. Porque United Airlines le compra 50 de sus aviones. Airbus se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Las empresas medianas en Estados Unidos. ¿Por qué? Están sintiendo el efecto de la guerra comercial. Explico. ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas de consumo como el gigante de juguetes Hasbro, el fabricante de Roomba iRobot, se han visto muy afectadas por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, pero no son las únicas. Ahora las empresas estadounidenses de tamaño medio se están alejando de China. Según el banco regional Umpqua de Oregón, que encuestó a 550 ejecutivos de empresas con ventas anuales entre 10 a 500 millones de dólares en octubre, el 72% expresó sobre el futuro de sus negocios debido a la tensión comercial con China. Expresaron incertidumbre, preocupación por el futuro de sus negocios debido a la crisis que hay, esta tensión comercial entre China y Estados Unidos. Como resultado, más de la mitad dijeron que han comenzado a cambiar y diversificar sus cadenas de suministro a otras partes de Asia y están vendiendo más a otros países para compensar lo que no pueden vender a China. Casi el 20% de los encuestados dijeron que están buscando nuevos clientes en otros mercados, principalmente en Europa y otras partes de Asia, América Latina y Estados Unidos. Porque están sintiendo el efecto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las empresas medianas se llevan hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Una nueva competencia para el Porsche 911 Turbo. Yeah, right. Jaguar revela la última versión de su auto deportivo tipo F. Míralo en nuestra división de CNN Dinero Automotriz.
Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.